gordito ahora me está comiendo uno. Tengo que comerme un kiwi. Bueno, gracias por estar tan atentos y eso nos permitió también conocernos un poquito más. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestra serie. Hace un mes, un poco más de un mes, comenzamos una serie que se llama En búsqueda de la felicidad. Y leíamos a partir del sermón que pronuncia Jesús, pronuncia el sermón del monte en Mateo, capítulo 5. Estuvimos leyendo del versículo 1 al 4. Vimos que el Señor le llama felices a los pobres en espíritu, y cuando habla de pobres en espíritu se refiere a aquellos que dependen en humildad, dependen de Dios, ¿sí? Su vida la dan en dependencia a Dios, y que les da la promesa que a ellos les pertenece el reino de los cielos. Pero también veíamos que el Señor les llama que son felices los que lloran, entendiendo el marco del sufrimiento, que el sufrimiento es una realidad que el Señor no niega, y que en este mundo tenemos aflicción, pero nos da la promesa, y es que aun cuando tenemos sufrimiento, también nos dará el consuelo, porque dice, ellos serán consolados. Hoy vamos a ver dos aspectos más, y están en el versículo 5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, esto me hace acordar mucho cuando estaba preparando esa enseñanza. Cuando yo tenía como unos 5 años, creo que tenía 5, pero quizás tenía más, mi papá me hizo aprender una poesía. Nosotros ya asistíamos a una iglesia y él quería que yo aprendiera a empezar a soltarme a hablar en público. Entonces me dijo, debes aprenderte una poesía, y ese día iba a haber como una participación de los niños, entonces tú lo vas a dar enfrente de todos para que empieces a romper el miedo y a hablarle al público. Me lanzaron al ruedo a los 7 años. Yo me acuerdo, ahorita me acuerdo de la poesía, pero en ese momento se me olvidó más de la mitad. Pero fue una poesía que interioricé tanto que hoy me hice, tantos años después, me acuerdo. Y la poesía dice así: una semillita enterrada en la tierra un día comenzó a brotar. Entonces se preguntaba ella, ¿a qué flor me iré a parecer? No quiero ser un lirio, porque los lirios son fríos y tiesos. Pero tampoco quiero ser rosa, porque son muy pequeñas, espinosas y demasiado pegadas a la tierra. Entonces esta semillita comenzó a pensar en todas las flores y ninguna le gustaba. Y dice la poesía que esta semillita es como cierta gente que conocemos, le gustaba criticar. Criticaba todo cuanto la rodeaba. Hallaba defectos en todos sus vecinos del jardín. No le gustaba el color de unos, no le gustaba el olor de otros, el perfume, la estatura, la forma, no le gustaba. Toda su vida era la crítica. Hasta que un día que llegó el verano, despertó. Y para sorpresa de ella, era un cardo. Cardo es una planta de hojas de gran tamaño, pero que está llena de solaceas. ¿Cómo les parece esa historia de esta serie? Esa de bien triste. Pero esta historia me acordó de algo. Y es que la historia de la semilla nos plantea dos realidades que también nos pasa a los seres humanos. La primera es que, pretendiendo ser la mejor y la más hermosa de su jardín, esta semilla perdió su sencillez. En lugar de florecer con la belleza y el potencial desde ser semilla, se volvió un simple cardo, se volvió un símbolo de dureza y de vacío. Y la segunda realidad es que se vivió comparándose y juzgando la apariencia y la forma de las demás flores, el color, el olor, la forma, que resultó no siendo mejor que ellos. Y hoy la escritura nos habla
de esas dos realidades que la verdadera felicidad nace cuando tenemos un corazón humilde, que hace el bien, que hace la justicia, y cuando va por ese camino Dios llena nuestra vida de paz, de plenitud y de esperanza eterna. Entonces vamos a ver esas dos realidades. La primera es que la felicidad que llena el alma es vivir en comunión con Dios, con mi entorno, pero a través de la sencillez y la obediencia a la voluntad de Dios. Cuando Dios dice bienaventurado, la traducción de la palabra original, que es de griego, es makarios, y quiere decir felicidad, quiere decir bendecido, quiere decir dichoso. Entonces Jesús está diciendo feliz, dichoso o doblemente bendecido aquellos que son mansos. Otros textos dicen los que son humildes. Y cuando habla aquí de la humildad, se refiere a que seamos unas personas suaves y respecto a las cosas seamos agradables, a las situaciones, hacia las personas seamos agradables, que seamos personas bondadosas en actividades, en lo que vivimos, nos dirijamos, nuestra actitud sea una actitud de sencillez, de humildad. Inclusive Jesús, cuando habla de que bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, no es algo nuevo que Jesús está diciendo, porque ya lo está citando el Antiguo Testamento, el rey David. Y el rey David dice exactamente eso. En el Salmo 37:11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Lo que pasa es que el rey David, cuando dice esto, de esta actitud humilde, sencilla, él está hablando acerca del trato con las personas. ¿Por qué? Porque había unas circunstancias que estaba siendo perseguido por enemigos y les iba bien y a él no. Y veía que sus enemigos, como dicen por ahí, se salían con la suya. Entonces, cuando el rey David habla de esto, que dice que bienaventurados, que dice cuando los mansos heredarán la tierra, se refiere a que una persona haga lo que es correcto, haga el bien, que deje la ira, que sea una persona que deseche el enojo, que no se altere a causa del que le va bien y de su enemigo, sino que cuando le va bien y es una persona mala, no tiene por qué airarse. Y es curioso porque Jesús acá dice que agrega algo más, no solo dice que los mansos heredarán la tierra, sino que es bienaventurado los mansos, o sea que son felices los mansos. Y lo dice Jesús, en Mateo 11:29, el mismo Jesús dice: aprended de mí, que soy manso y humilde. O sea, quien nos está invitando a ser mansos y humildes no es un ser que no experimentara en su vida la mansedumbre, por el contrario, tenía toda la autoridad para decir: aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Pero también lo dice Jesús, alguien que no solo dice que soy manso, porque si una cosa es uno pensar que uno es, y otra cosa es serlo. Yo puedo decir: yo soy la persona más buena del mundo, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y Jesús precisamente con su vida muestra la humildad. Mateo 21:5, cuando Jesús entra en Jerusalén, las profecías y lo que habían escuchado los judíos es que iba a entrar un rey en un gran poder, ellos esperaban un rey en un caballo con un ejército que derrotara a todo Roma, que los librara del poder de Roma, que en ese momento estaban siendo víctimas. Y entra Jesús en un pollino, en un burrito joven, porque ni siquiera era grande, sino era un pollino joven, un burrito joven. Entra con esa sencillez, mostrando que el reino que él sabía, el reino que estaba dando a conocer, no era un reino destacado por ser el más espampanante,
Así que ¿dónde nace Jesús? En un pesebre, no en la mansión más lujosa. También nos lo dice Jesús, quien no se aferra a su posición de Dios, teniendo el poder de todas las cosas, sino que se humilla a la forma humana, sometiendo todo a la voluntad del Padre. Se sometió a venir a la humanidad. Siendo Dios, se somete ahora a ser igual que nosotros. Entonces mire que quien lo estaba diciendo tenía el conocimiento de la causa de lo que era humillarse, de lo que era dejar una gloria, un reino por venir a estar entre nosotros. Lo dice Jesús, quien en su camino a la cruz sufre burlas, es atacado por enemigos, es escupido, es golpeado. Y dice, sean mansos y humildes. Y en ese momento que es escupido, golpeado, nunca abrió su boca. No dijo, hey, yo soy Dios. Como un dicho popular, usted no sabe quién soy yo. Si escucharon, no sabe que sale, usted no sabe quién soy yo. Imagínense a Jesús respondiéndole a los soldados o a Pilato, y es que usted no sabe quién soy yo. Pero Jesús no hace eso. Jesús precisamente dice que la actitud de nosotros debe ser una actitud de mansedumbre, de humildad. Y yo quiero que pensemos qué actitudes son contrarias a la humildad o contrarias a la mansedumbre. Y es reaccionar con cualquier tipo de violencia, coacción, soberbia en cuanto a nuestras relaciones sociales como nuestra casa, nuestro trabajo, nuestro estudio, la iglesia. Por ejemplo, cuando uno va en el tráfico de Medellín, sobre todo los que manejan, que es tan difícil los tacos que se hacen acá, y se le atraviesa aquella persona que le insulta, ahí la mansedumbre se ve puesta a prueba. Entonces la pregunta es, lo que debería hacer es no reaccionar con rabia, sino decir, no hay problema. Porque para pelear se necesitan dos. O por ejemplo, cuando estamos en el trabajo, llega ese compañero que habla mal de usted, que pone al jefe contra usted, que le hace la vida imposible, ¿cierto? Que se levanta chismes y pone a sus compañeros en contra suya. La pregunta es cómo reaccionamos frente a esas personas. ¿Y cuál sería la actitud? Guardar silencio, responder, solucionar bajo las vías del diálogo, o por el contrario, no, yo no me lo voy a dejar montar de usted se montó en el bus que no era. Cuando estamos en familia y hay una discusión en casa, en el hogar, ¿levantamos la voz o buscamos la calma? ¿Queremos tener la razón o escuchamos al otro? ¿Preferimos mantener la pelea o buscamos la reconciliación? En la economía y los negocios, ¿qué pasa si las cosas no salen tan bien? ¿Maldecimos nuestra situación y nuestras circunstancias? ¿Renegamos contra Dios? ¿O pedimos ayuda y dirección para poder resolver las cosas? Aquí en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, cuando alguien quiere imponer su opinión, ¿cómo reaccionamos? ¿Buscamos tener la razón? ¿O escuchamos y reconciliamos en el marco del respeto? Cuando alguien piensa diferente a mí. Por último, estamos en la era de las redes sociales. En las redes sociales hay cantidad de noticias falsas que se comparten, o uno hace publicaciones y hay personas que responden de manera provocadora. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Con comentarios agresivos o elegimos escribir palabras que edifiquen o simplemente pensamos no responder? ¿Cuál es nuestra actitud? Entonces, pensemos.
Pensemos lo que el Señor nos está hablando, porque el Sermón del Monte es que nos enseña cómo llevar una vida ética, pero nos hemos acostumbrado a poner nuestra propia ética, que nos olvidamos lo que dice la palabra de Dios. Jesús dice que los que son mansos no solo serán felices, sino que el que tiene una actitud mansa ante la vida le promete una herencia. Y en el Antiguo Testamento, la tierra, cuando las personas pensaban en la tierra, pensaban en la herencia de Dios que les garantizaba la existencia del pueblo de Israel. Recordemos que el Señor le da una promesa a Abraham de una tierra, de una descendencia, y toda la historia del pueblo de Israel se desarrolla esperando esa herencia. Llegan a esa tierra, la tierra que Dios les prometió, y aquí Jesús vuelve y habla de esa herencia, pero la herencia que él habla es de recibir la vida eterna, y la vida eterna tiene dos momentos: cuando estemos con él en la eternidad, pero también tiene un momento presente. En el libro de Juan, Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único y verdadero Dios. Entonces está diciendo que la vida eterna es conocer al único y verdadero Dios, que es Jesús. Amén. Segundo, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí Jesús nos está enseñando que la felicidad que llena el alma es buscar la justicia y la rectitud de Dios ante todo. Yo les pregunto, ¿qué significa cuando pensamos en tener hambre y sed? ¿En qué pensamos? ¿Qué sentimientos vienen cuando uno tiene hambre y sed? ¿Qué quiere? Buscar la manera de beber algo, la manera de comer, ¿cierto? Eso es como esa necesidad de satisfacer algo. Ahora, cuando usted le ofrecen comida, pero ya ha comido mucho, ¿cómo es su actitud cuando le ofrecen y usted está súper lleno? No, gracias. ¿Cómo que? Eso no produce ningún apetito, ¿cierto? Pero cuando tenemos mucha hambre o llevamos todo un día sin comer y nos ofrecen comida, ¿cómo nos sentimos? Feliz. ¡Por fin! Ahora diga usted, si uno llevara sin comer varios días y le ofrecen comida, yo creo que a uno, aún lo que no le guste, se lo ofrece, ¿cierto? Porque eso hace el hambre, esa necesidad, ese deseo de querer saciar lo que su cuerpo le está pidiendo. Cuando Jesús habla de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está diciendo eso. Está diciendo que aquellos que tienen ese deseo anhelante, desbordante, profundo, ardiente, que están buscando saciarse, pero en la justicia. Y es que la justicia, yo pregunto, ¿qué tanto del practicar la justicia la vemos como algo que Dios nos manda y que toca? O como algo que yo anhelo, que soy celosa por la justicia. Y aquí el llamado que Dios hace es que nosotros tengamos ese deseo ferviente por practicar la justicia. Y la justicia que habla acá Dios, en el contexto judío, la sociedad eran unos individuos que entendían la justicia como el deseo de hacer la voluntad de Dios para el mundo. Entonces, el término justo tiene el componente de relación con Dios. Nosotros entendemos muchas veces la justicia como tal, la equidad, ¿cierto? El que se hagan actos que son debidos, equitativos, pero en ese momento la justicia también tenía que ver con la relación con Dios, con uno mismo, con los demás, con su entorno. La palabra justicia abarca muchas cosas. La persona justa es aquella
que se relaciona correctamente con Dios, consigo, con su familia, con su comunidad. A lo que Dios está hablando es que implica practicar inclusive el buen trato con los vulnerables, lo que eran los niños, las viudas, los huérfanos. Tenían un trato desigual en la sociedad y eran los más atacados, eran los más dejados a un lado, cosa que sigue pasando hoy en día. Entonces, cuando habla el Señor de practicar la justicia, se está refiriendo a hacer eso con los demás, actuar de la misma manera con los demás. Él dice que el que practica la justicia será saciado, y ese saciarse me hizo pensar mucho cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, una mujer que estaba en un pozo y le pide de beber, y ella le dice: pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí? Y Jesús le dice: si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías y yo te daría del agua de la cual no volverás a tener. Otra vez habla de la sed, otra vez habla de ese componente de la necesidad. Y lo que está diciendo Jesús es que Él sacia toda necesidad, porque tener hambre, tener sed es una necesidad esencial del ser humano. Y cuando Él dice que Él sacia, es que Él va a llenar esa necesidad. El que sacia, el que busca la justicia o hacer prácticas justas, es aquel que está anhelando fervientemente con su vida hacer lo que es legal, lo que es debido, lo que es prescrito por la ley, lo que es verdad y no hay engaño. Y esa debería ser una actitud que nos debería caracterizar a nosotros. En Colombia nos han vendido una imagen que dice: el vivo vive del bobo. ¿Qué quiere decir esa imagen? ¿En qué momento se usa el vivo vive del bobo? ¿El qué? El vivo vive del bobo. Él está engañando a uno por alguna cosa. Así es. O cuando se está aprovechando de alguien que le está sacando un beneficio porque es buena gente, porque es muy querido, entonces se aprovechan de él porque es tan buena gente que no es. Así es. En momentos de ventaja, de De ventaja. desigualdad, de Así es. equilibrio, para que no se avispose el río. Para que se avispe, para que se despierte. Bueno, es muy cierto. Es la excusa de valerse a través del engaño para obtener un beneficio. La ética que habla Jesús es lo contrario. Y dice, la justicia es hacer lo que es debido, lo que es correcto, lo que es justo. Cuando haces lo justo, Jesús menciona que serás saciado. Porque la retribución, ser saciado, quiere decir que no solo le calma su necesidad, sino que le da mucho más. Y hay algo que dice en Mateo 7, 11, 12. Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con ustedes, así también ustedes háganlo con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces aquí Jesús está diciendo, y lo está diciendo en ese mismo capítulo, que la justicia equivale a lo que le llamamos la regla de oro, que lo que yo quiero que pase conmigo, yo se lo hago a los demás. Yo quiero que me den un trato digno, que tengan misericordia de mí, que sean compasivos conmigo. ¿Qué debo hacer yo? Hacer lo mismo. Lo mismo. Mostrar compasión, mostrar misericordia, ser íntegro. Porque integridad es hacer lo correcto cuando nadie me está viendo. No cuando todo el mundo me ve. ¿Qué mérito tiene eso? Sino aún cuando nadie me está viendo. Y digo, nadie me está viendo porque realmente Dios todo lo ve.
Entonces, como conclusión a la historia de la semillita que les conté inicialmente y las palabras de Jesús, nos recuerda que la verdadera bendición y felicidad no se encuentra ni en la crítica, ni en la comparación, ni en la búsqueda de yo ser superior, sino en un corazón que es humilde, que confía en Dios y que practica lo que es correcto. La mansedumbre o la humildad o la sencillez, todos son sinónimos, nos enseña a que esta práctica nos ayuda a vivir en paz los unos con los otros, con los demás, aceptando la sencillez de lo que somos y valorando a los que nos rodean. El hambre también de la justicia nos debe impulsar a vivir una vida con rectitud, buscando siempre hacer el bien conforme a la voluntad o lo que Dios nos ha dicho. Jesús dice aquí que la verdadera felicidad nace con un corazón humilde que hace el bien, que busca la justicia, porque nos lleva a un camino de paz, de plenitud y de esperanza. Entonces voy a entregarles unas hojitas y vamos a hacernos unas preguntitas a nosotros mismos. Entonces usted va a tomar una hojita y le va a dar el resto de paquete a su vecino. Va a tomar una y le va a dar el resto a su vecino. O bueno, sí. Y aquí hay unos lapicitos y vamos a responder esas preguntas. Gracias. Ay, me regaló.